eso, si no nos preparamos, aquí nos quedamos. Y luego no habrá tiempo de arrepentimiento, ¿verdad? Gracias, Señor, por estar avisándonos cada momento, Señor. Gracias. Gracias, Padre, por este tiempo maravilloso, Señor. Gracias porque tú, Señor, dices que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos. Y por eso te damos las gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de sentir tu presencia, Señor, en medio de tu pueblo. Gracias, Señor. Ahora, Padre, circuncida nuestros oídos porque ahora nos quieres hablar tú. Te hemos estado cantando, te hemos estado adorando, pero ahora tú nos quieres hablar, Señor. Y nos quieres hablar a través de tu Hijo, de nuestro hermano Antonio. Por eso bendecimos su vida, bendecimos su ministerio, bendecimos su matrimonio, Señor. Bendecimos su negocio. Y todo lo que toque, Señor, conforme a tu voluntad, sea prosperado, Padre. Gracias te damos por la palabra que trae hoy. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice: Amén. Gracias, Señor. Vendrá mi Señor. No tardaré. Dopo un cap. pues yo creo que deberíamos desenchufar. Apagada, ¿no? Enchufe, el otro día tenía miedo de probar una subida bajada de luz. ¿Qué papel te conectado aquí? Ah, está todo apagado. Dame, yo me lo pongo. No tardará. Amén. Buenas tardes, pueblo. Dios me los bendiga muchísimo. Los llene de cada día más de su gracia. Nos una cada día más en Él. No que nos separemos cada día más de Él, sino que nos unamos más a Él. La hermana que ha dicho hoy, hallaré fe cuando venga a la tierra. ¿Tú qué crees que hallará el Señor? ¿Hallará fe? Habrá un remanente, por lo menos, ¿no? Vendré por un pequeño rebaño, ¿no? Que me ha placido darle el reino de los cielos. Yo espero ser uno de ellos. Yo creo que tú también esperas, ¿no? Porque si no, estaríamos corriendo en vano, ¿verdad? Aquí no es como se empieza, sino es como se termina. Porque nuestra fe va a ser probada y probada como el oro, ¿verdad? Que el oro, ¿cuántas veces se refina? Hay que refinarlo, hay que quitarle las impurezas, ¿verdad? Y así adquiere un gran valor, ¿verdad? ¿Tú quieres un gran valor en Cristo Jesús?
acepta los procesos de tu vida en fe. Al Señor no se le adora solo cuando va bien las cosas, sino en todo momento y en todo lugar, ¿verdad? Yo tenía ahí en mi corazón cuando Angelina estaba hablando del Salmo 27, que dice: una cosa he demandado yo a Jehová y esta yo buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Esa palabra tiene que estar firme. Tú eres hijo de Dios, eres columna de Cristo Jesús. Estás afirmado en la palabra, porque el Señor sí cree en ti. Dice que aunque tú permanezcas infiel, Él permanece fiel. Y esa fidelidad que se muestra cada vez más en nuestra vida, en momentos buenos y malos, nos tiene que enamorar. Nos tiene que enamorar, ¿verdad? ¿Quién no ha sido una vez Pedro? Y ha cortado orejas por ahí en vez de ayudar, ¿verdad? ¿Quién no ha negado a veces en los procesos, verdad? Pero va a llegar un día que tengamos ese verdadero Pentecostés, en ese monte alto, en esa búsqueda de nuestro Señor, donde ese espíritu de poder se tiene que derramar en nosotros y darnos la fuerza y el coraje de afirmar a Cristo en nuestro corazón y en nuestras vidas. Porque la duda, los cristianos que dudan son como las mareas. Los ves venir, los ves para atrás, los ves para adelante, los ves para atrás. Y el cristiano verdadero sabe que camina y camina con Cristo Jesús. Yo sé que podemos hacerlo, por eso estamos con estos estudios donde vamos a seguir alimentándonos de la palabra, ¿verdad? El Verbo se hizo carne y el Verbo habitó entre nosotros, ¿verdad? ¿Tú crees en la palabra del Señor? Todo fue creado por la palabra. Tú fuiste creado por la palabra, tú estabas en la mente de Dios antes de la fundación del mundo, te vio en el vientre de tu madre cuando te estabas formando, cuando te estabas creando, y todo fue predestinado para un tiempo y una hora. Sí es verdad que hay un misterio muy grande en la palabra que nos dio el libre albedrío, porque si no impondría el Evangelio. El Señor lo que quiere es enamorarte y que salga de ti. Y al acercarte tú a Cristo Jesús empiezan a derramarse todas las promesas que las tiene guardadas para todos los que creen. La palabra no está para los que no creen. La palabra se tiene que afirmar para los que creen. Es que el Señor dice en su palabra que murió por ti, no, murió por los que creen, no murió por los que no creen. Y eso lo vamos a ir viendo porque en el cristiano tiene que haber un gozo y tiene que haber el gozo de la salvación. No se puede perder en el creyente el gozo de la salvación. La vida nos aflige, podemos entrar en la parábola de la semilla, que los afanes, las cosas, las preocupaciones. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, pero el ser humano quiere poner a semejanza del hombre a Dios. Él se parece a mí, él siente lo mismo que yo no tengo lo que tiene aquel, yo no tengo la facilidad del otro, Y empezamos pero el Evangelio no es un Evangelio de prosperidad, de cosas materiales. Es de un Señor que viste por dentro antes que por fuera. Y una vez que te viste por dentro, se manifiesta todo lo que hay dentro en la persona. Y Cristo se manifiesta a tu alrededor cuando va creciendo en ti. Entonces nosotros tenemos que seguir absorbiendo de la palabra de nuestro Señor, cada día aprender más, sujetarnos, buscarlo, anhelarlo. Un corazón opaco delante del Señor es lo más triste que puede sentir el Señor. El Señor está aquí en esta tarde. Y si nosotros nos acercamos
en vez de confiadamente al trono de la gracia, tengo la salvación. Me puedo acercar confiadamente al trono de la gracia. Mi Rey, Señor de señores, murió por mí. Esa sangre me limpió de pecado. Tengo la certeza y la convicción que un día estaré en Él. Pero cuando venimos con tristeza, ¿qué puede pasar en nosotros? Cuando el Señor lo que quiere es capacitarnos y vestirnos. ¿Tú quieres que el Señor te vista? Yo me dejo que me vista. Yo me maravillo. Ahora, mira, hemos venido de vacaciones, he disfrutado un montón con mi mujer. Yo creo que cada día el Señor es más bueno. Llegué de vacaciones, he podido ir a Sevilla, le he pagado la hipoteca a mi madre. Me he comprado un coche de 50.000 euros. Me han puesto la insignia de Gedeón la semana pasada. Y tuve las cosas del Señor, como yo digo siempre, cosas que yo ni hubiera imaginado en los mejores de mis sueños. Pero la palabra dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te lo daré por añadidura. Un amigo mío ayer se quebrantaba porque estábamos charlando y hablando y le decía sinceramente y de corazón que creo que eso fue lo que le tocó, que no cambiaría un rato con Dios por todo lo secular. No lo cambiaría. Porque sin Dios todo se vuelve opaco, todo se vuelve blanco y negro, no hay felicidad. Pero con Dios, un trozo de pan te lo comes feliz. ¿Verdad? Eso es lo que vamos a hacer, seguir construyendo en Cristo Jesús con estos estudios. ¿Alguien recuerda en qué nos quedamos? Preparativos para entrar, ¿a dónde? A Canaán. Preparativos para entrar a la tierra prometida. ¿Tú quieres prepararte? El Señor nos está llevando, nos está empujando. Tenemos un Señor que menos mal que tiene un cayado y una vara. Él no abandona a su pueblo, se manifiesta de muchas maneras, se manifiesta en una columna de fuego, pero tú ves en la noche, tú ves en la oscuridad, hay una nube de testigos que esa nube me quita del sol, me quita de la fatiga, ¿verdad? Eso en el creyente, ¿verdad? ¿Te quita de tu dificultad? No. ¿Te quita de caminar? No. ¿Trae consuelo en ese caminar? Sí. ¿Trae agua a tu vida en tus momentos difíciles? Sí. ¿Tienes una mano para levantarte? Sí. Eso es lo que hace nuestro Señor. Y nos quiere preparar, porque vamos a irnos a Josué del 1, vamos a empezar Josué 1, que es el encabezamiento de este tema que vamos a empezar. Vamos a recordar, ya lo empezamos, pero vamos a recordarlo porque ya hace como para 2 meses. Entonces vamos a refrescarnos, porque va a ser muy bueno tener unos buenos cimientos antes de entrar, ¿verdad? Dice en Josué 1, del 10 al 11, y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Hay ya un tiempo determinado y un aviso de preparación al creyente, está todo muy cerca. Pero tú piensas que todo se ejecutó en un momento, la preparación vino en esos 3 días, o ya se iba formando desde antes. Todo estaba predestinado para ese tiempo. ¿Tú crees que tus batallas en los desiertos en tu vida no estaban predestinadas? ¿No dice la Escritura que puso serpientes y escorpiones en el desierto para probarnos?
Entonces, antes de subir un escalón nuevo en Cristo Jesús, nuestra fe es probada. Y va a ser probada en las circunstancias, va a ser probada en los momentos de nuestra vida. Antes de poder cruzar un cordón, hay que aprender a coger estatutos, hay que aprender a coger leyes, hay que aprender a obedecer, hay que morir la crítica en el desierto, hay que morir la ofensa a los hijos de Dios, ¿verdad? Cuánta lepra, cuántos suelos abrió, ¿verdad? Por la desobediencia, por el ser humano, la rebeldía de no aceptar nunca lo que Dios manda. Y ya no hablo de hombre, sino en su palabra. Yo hoy puedo recibirla y puedo hacerla veraz en mi vida o puedo rechazarla. Porque miro al hombre, miro a Antonio y no veo a Cristo en Antonio. Y maldito el hombre que pone la mirada en el hombre. Porque un día la palabra dice, por cuanto me visitaste, por cuanto veniste a verme, por cuanto me abrigaste, pero qué tristeza sería por cuanto te estaba predicando y no me escuchabas. ¿Cuándo hiciste eso por mí? Por cuanto lo hizo uno de mis hijos, lo hiciste por mí, ¿verdad? Entonces el Señor puede también, los hermanos podemos rechazar al Señor o aceptarlo en nuestra vida. La palabra, según en qué tierra cae, se hace más veraz en nosotros o no hace nada. ¿Tú has sembrado alguna vez? ¿Has echado semillas? Y no sale, y la riega no sale, y la vecina de al lado le salen por los ojos las plantas, el balcón tan bonito que tiene. ¿Y a mí qué me pasa? No podo, no las cuido. ¿Qué pasa? Algo pasa, porque es matemático. Y además, toda acción en el espíritu lleva una recompensa para bueno y para no bueno. Pero la lleva. Entonces, tiene que ser la suma. Lo que hay en nuestra vida es el reflejo de la vida espiritual que estamos llevando y de la obediencia a Dios que estamos llevando. Entonces, qué bonito que nosotros cada día nos forjemos más, nos miremos más al espejo en Cristo Jesús, batallemos la buena carrera de la fe. No miremos tanto al lado. Yo te digo una cosa, yo con mi vida ya tengo bastante. Yo me tengo que mirar a mí, me tengo que confrontar a mí, me tengo que perfeccionar, me tengo que guardar, tengo que permanecer para poder llevar muchos frutos. Ya tengo yo ahí un gran trabajo. Y nosotros tenemos que esforzarnos para que ese riego, porque la palabra dice que nada es el que siembra y nada es el que riega. En la casa hay un sembrador de palabra que se está haciendo efectiva en mi vida, hay hermanos y hermanitas que son regadores de la palabra, lo necesito en esta planta. Esta semilla de mostaza que se tiene que hacer grande y tiene que cobijar, tiene que ser regada y tiene que ser sembrada, pero solamente Dios es el que da el crecimiento. Eso dice la Escritura. ¿Y el crecimiento por qué viene? Por el que lo anhela, por el que lo busca. Entonces nosotros sigamos buscando. Mira a Josué. Vemos aquí a Josué. Josué asume en su vida un liderazgo. ¿Tú has asimilado tu liderazgo en la iglesia? ¿Has asimilado tu posición? ¿Sabes la dimensión que va a obtener eso en los resultados de tu vida? ¿Sabes cómo te va a mirar el Señor por cuánto te dio a la hora que estés presente delante de Él? Porque al que más le dio, más le pedirá, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado con los dones y los dones escondidos. Hay lugar santo, hay lugar santísimo, hay lugar de atrio,
y hay usurpadores que quieren imitar al hermano, quieren imitar a la hermanita, y quieren llegar a una posición, pero después se le hace pesado el reino de los cielos. Entonces Dios no está en esa vida, porque el yugo de Dios aligera mi carga. Nace del creyente. Josué lo sintió así. Mira, dice, vamos a seguir, dice, pero para obtener eso necesitamos, después de tanto trayecto en el Señor, que el Señor nos bendiga y siga llenándonos de Él. Hemos pasado desiertos, hemos pasado circunstancias, y no solamente necesitamos ser llenados de Él, sino necesitamos como pueblo de Cristo que nos dé un propósito para seguir. El pueblo de Dios se le dio el propósito de salir de Egipto, pero cuando llegaron a las aguas, su propósito se le acabó cuando vinieron los enemigos. Se tuvo que abrir las aguas, ¿verdad? Tuvieron que confrontar a gigantes, tuvieron que confrontar muchos pueblos, y en cada obstáculo su fe era trabajada y su fe iba creciendo y aumentando. Y nosotros tenemos que tener un propósito, porque cada vez que vemos una batalla, detrás de la batalla hay un nuevo camino. El pueblo de Dios llegó allí al Jordán, tenían que cruzarlo, la tierra prometida ya estaba 3 días, no se acabó en el Jordán. No se acabó de mirar las promesas del Señor desde lejos. El Señor no quiere un pueblo que mire las cosas de Él desde lejos, quiere que las adquieras en tu vida. Quiere enriquecerte en todo. Y no estamos hablando de cosas naturales, estamos hablando de cosas espirituales. Porque cuando tú vas adquiriendo y vas rompiendo muchas barreras y muchos gigantes que se te van poniendo en la vida, ¿verdad? El Dios que está detrás de ti, a tu lado, a tu derecha y a tu izquierda, va creciendo. Y se hace gigante en ti. Entonces se van confirmando estas palabras, ya me unge, me da un propósito, me está capacitando, ya en el creyente va adquiriendo una seguridad, ya sabe dónde va, ya sabe por qué está aquí, ya sabe que en Cristo Jesús hay una dirección, hay un buen camino, hay un buen puerto. El Señor no nos va a llevar nunca a un mal lugar, nos va a llevar siempre de victorias en victorias en Cristo Jesús. La palabra nos dice que nos lleve de derrota en derrota. La derrota viene al creyente cuando por la dureza de su corazón vuelva a caminar otra vez desierto, una y otra, y la tierra prometida está 3 días, pero por la dureza de mi corazón, 40 años en el mismo proceso. Y ahora veo a la hermanita, veo al hermanito que crece. ¿Qué me pasa a mí? Analiza tu vida. Dios no es hombre para mentir, Dios no es mentiroso. Y se hace veraz en las vidas que lo persiguen, que andan por fe. ¿Qué es la fe? La certeza y la convicción de lo que no veo. ¿Ustedes han dicho alguna vez a ti el aleluyita? Está mucho tiempo en la iglesia, ¿verdad? ¿Qué te da la iglesia? Pues me la ha dado todo. En su cuerpo he crecido. Y muchos buscan comerse el mundo y el mundo se los come a ellos. Y cuando estamos guardados en Cristo Jesús, todo lo alrededor cambia. Y esa es la locura del Evangelio, ¿verdad? Todo esto, ese espíritu que nos unge, que nos da propósito, que nos capacita, tenemos que buscarlo, tenemos que anhelarlo, tenemos que pedirle al Señor, porque a veces podemos cansarnos en las batallas del día a día, de nuestro desierto, de los empujes que nos está dando el Señor hacia adelante. Y eso me recuerda a un pasaje que está
en Sansón, está en Jueces del 13 al 14, vemos que Sansón también tiene como Josué muchas luchas, tiene muchas batallas. El Señor le mete de un lugar a otro, manifiesta su poder a través de ese hombre. Pero ¿quién pelea la batalla? Sansón. ¿Quién ha derribado a los gigantes, aunque Dios está a tu lado? Tú, en tu vida, ¿verdad? Hemos pasado muchos conflictos, ¿verdad? La palabra se tiene que hacer en nuestra vida secular, en nuestro trabajo, en nuestra vida personal, con la familia. Vamos batallando, vamos luchando. Vemos que Sansón, en su trayecto, pues una de las veces, con la quijada de un burro, ¿cuántos filisteos mata? 1000 filisteos. Una batalla que tuvo que tener allí enorme. Tanto fue su cansancio que tuvo que clamar al Señor. Si Dios no hace algo ahora, me muero. ¿Has dicho alguna vez eso algo en tu vida? ¿Has visto muchas veces que todo se encierra, que no hay salida? Pero nosotros como creyentes lo vemos desde el pueblo de Dios, que la palabra no se ejecutaba en ellos. Tú que has sido injertado en la vida verdadera, tenemos que aprender, porque esta palabra que es fascinante y se tiene que hacer, verá en nuestra vida verdadera, en nosotros. Yo veo al pueblo de Dios escogido 400 años sin aplicarse la palabra en ellos. Se apartaron de Dios. Entonces, cuando nosotros nos apartamos, ¿qué pasa? Que la palabra no se aplica en nuestra vida. ¿Ellos eran judíos? ¿Conocían de Dios? Sí. ¿Conocían que había un solo Dios? Sí. ¿Deseaban las cosas del mundo? Sí. ¿Se apartaron de Dios? Sí. ¿Dios se apartó de ellos? Sí. 400 años. ¿Murieron generaciones ahí? Por eso cuando tuve un hermanito por ahí, yo llevo a Cristo, yo llevo a Dios en todos lados. ¿Tú qué crees? Tú que ya eres más maduro. ¿Tú qué opinas? El pueblo escogido de Dios, la palabra no se aplicaba. Hablaban a sus hijos allí en esclavitud de ese Dios. Pero buscaron aquellas naciones donde no estaba Dios. Se involucraron en el mundo y cayeron esclavos del mundo. Entonces, ahí vemos que en el clamor de ellos, ahí se manifiesta Dios cuando nos volvemos, como el hijo pródigo, empieza a manifestarse las cosas de Dios en nuestra vida, porque Dios es un caballero. Tú no le das el lugar en tu vida, Él no actúa. Sigue cabalgando, que ya te darás cuenta que este mundo vino a matar, a destruir y a robar. Pero yo he venido a que tengáis vida y vida en abundancia. ¿Qué seguimos? Sansón ya no podía más, miraba hacia arriba, que pase, que suceda algo, aquí muero, estoy seco. Y dice que necesitaba ahí un empuje del Señor, como necesitamos muchos de nosotros en nuestra vida. Yo lo he necesitado muchas veces, pero sé que el Señor nunca me ha fallado cuando mira para arriba. He sentido siempre en mi corazón la certeza y la convicción que Él inclina sus oídos a sus hijos. Necesitamos esa fuente que el Señor abrió allí para Sansón, para que bebiera, ¿verdad? Allí en Jecoré abrió una fuente en donde él pudo saciarse y se le llamó la fuente del que clamó.
¿Tú crees que el Señor, cuando tú clamas, te da la provisión para poder seguir restaurando, para seguir caminando, para poder tener un propósito, para poder seguir un diseño? Porque un cristiano sin propósito, sin yo saber a dónde voy, ¿qué hago aquí? Si yo he venido aquí, yo me siento ahí, yo he venido a que el Señor reforme mi vida, que la restaure, que me ayude a vencer, para que se manifieste en el exterior, en mi vida, los cambios y los propósitos del Señor. Entonces necesito tener una búsqueda ahí, ¿verdad? ¿Tú has bebido esa fuente? Es un símbolo de renovación espiritual. Estamos hablando de Sansón, ¿eh? Ese hombre donde tenía la fuerza, ¿verdad? En él de Dios, ¿verdad? En Nazareo, ¿verdad? Un hombre apartado para Dios. Las naciones veían qué había dentro de él. Pero sin embargo, en su cansancio, en sus batallas, tuvo que clamar y pedir: me estoy muriendo. Y ahí es cuando viene ese agua que nos llena nuevamente de propósitos nuevos, nos llena nos capacita. Esa fuente es la que tiene que buscar todo el creyente. Una fuente que recobremos el espíritu, pero el espíritu del diseño para lo que fuimos creados. El diseño no era quedarse en ese tiempo ahí, Sansón, sino seguir batallando y seguir batallando hacia adelante. ¿Tú para qué fuiste diseñado? Pregúntale al Señor. Porque tú tienes algo que hacer aquí, ¿eh? Entonces, cuando se manifiesta ese agua, que es la renovación del espíritu en nuestra vida, empieza el rúa en nosotros. Una manifestación espiritual que nos vuelve a llenar de fuerza, nos vuelve a restaurar y nos da un propósito y un camino. Y no solamente eso, sino que nos levanta y nos capacita para nuevas cosas. ¿Tú crees que el Señor te capacita para nuevas cosas? ¿Por qué? ¿De dónde fue escogido Sansón? Sansón era un hombre consagrado antes de nacer. Efesios 1:4. Según nos escogió Él desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. ¿Tú tienes un propósito aquí? Lo tenemos. ¿Lo podemos perder por no renovar el espíritu, por no beber de esa fuente, por no clamarle al Señor, por vivir en Cristo Jesús secos? El que esté falto de fe, que la pida. El que busca, y si llama, y si pide, todo se te da, ¿verdad? Si ustedes fueron siendo malos, tu hijo no te pide un pedazo de pan y le das una piedra, ¿qué haré yo más si me pedí? Tenemos que ejercitar la oración, tenemos que ejercitar el clamor, tenemos que ejercitar el renuevo. Si un hombre tan fuerte que no había que mataba a miles de hombres lo hacía, se humillaba, se arrodillaba y sabía de dónde venía su socorro. ¿Por qué este mundo nos engaña y no vamos a la fuente de Jacoré? La fuente del que clamó. Para que esa realidad se haga manifiesta en nuestra vida. Renueve y no haga esa fuerza como el búfalo, ¿verdad? ¿Qué vemos en ese rúa que se levantó en Sansón, esa manifestación del Espíritu, ese renuevo que vemos en Sansón?
que ya los filisteos no temían al pueblo. Los enemigos temían a Sansón, temían lo que portaba Sansón, no del pueblo de Dios. Entonces ahí hay una manifestación de poder del Señor, una vestidura que nos posiciona, que se manifiesta a los demás, y es la que quiere el Señor darnos, porque tú estás llamado, ¿verdad?, a pisarle la cabeza a la serpiente, ¿verdad? O estás llamado a huir de ella, a esconderte de ella. Estás llamado a pisarla. Necesitamos esa renovación del Espíritu, esa agua, para poder enseñarle al mundo el Dios verdadero que tenemos. ¿De qué me vale a mí hablar de un Dios grande si está pequeño en mi vida? ¿Qué hablo del Dios de otros? Yo quiero hablar de mi Dios, porque esa es la palabra que va a traer rema a otras vidas. No solamente la abro, la siento en mi vida, se ha hecho veraz. Esa es la palabra de vida, esa es la noticia nueva de salvación que transforma otras vidas. Y eso tiene que tenerlo el creyente. Un renuevo. No te mueras. Clama al Señor, como hizo Sansón. Tenemos que clamar por ese Rúa para que nos vuelva a levantar como guerreros en Cristo Jesús. La Iglesia de Cristo está perdiendo el propósito, solamente quiere mirar a Dios como una manifestación que en mi vida secular, pero el Señor quiere manifestarse en una vida espiritual. Tú estás llamado ¿a qué? A salvar almas, a ganarlas para Cristo Jesús, porque no hay mayor sabiduría que ganar almas para Cristo Jesús. Yo cojo el mensaje, quiero escuchar el mensaje de que me va bien en el trabajo, que me va a ir bien en mi vida secular, que me va a ir bien con mi mujer, que me va a ir bien con mi marido. ¿Y dónde está Cristo Jesús ahí? ¿Dónde está la renovación interior, espiritual, el crecimiento, los propósitos? Oráis mal, pedís mal, porque pedís para vuestro propio ombligo y los intereses del Señor. Se ha hecho veraz la palabra, buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y yo todo lo demás te lo daré por añadidura. Pero si mi mente es todavía natural, las cosas espirituales no las discierno. Escucho la palabra y me está confirmando el Señor que me van a dar crédito que pedí. No estamos hablando de crédito, no estamos hablando de coche, no estamos hablando de necesidades naturales. Estamos hablando de aquel hombre que encontró un tesoro, lo volvió a esconder para comprar un campo, para hacer ese tesoro suyo y enriquecerse. Hemos encontrado a Cristo Jesús en nuestra vida y tenemos que afirmarnos en su casa para que en Él llevemos mucho fruto. Porque el que permanece en mí lleva mucho fruto, pero el que no permanece en mí, ¿qué lleva? Mira, antes de Josué dar órdenes, de prepararse para entrar, vamos a ver cuál fue el Rúa, ese espíritu, esa renovación que le vino a él, que le dio un proyecto, que le dio un camino para seguir, que se pudo levantar con un liderazgo, y eso lo vemos en el mismo pasaje, pero un poquito antes. Vamos a Josué 1 y empecemos desde el 1. Dice, preparativos para la conquista. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Pues levántate. ¿Qué tienes que hacer tú?
levantarte. Díselo al que tiene al lado. Levántate. No te duermas en los laureles, que te está pegando una paliza el feo con el poder que habita dentro de ti. Y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo te doy a los hijos de Israel. Yo he entregado, como le había dicho Moisés, todo lugar que pisara la planta de vuestro pie. Estás diseñado para conquista y posicionamiento en tu vida. Desde el desierto y desde el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda esta tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Mira el 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Qué rúa del Señor ahí. Qué manifestación, qué levantamiento. Qué posición nos da el Señor, qué vestidura nos da el Señor. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Mira qué bonito, no te dejaré ni te desampararé. Porque somos cristianos que a veces nos sentimos solos y desamparados. Si Él está a tu lado, deseando que le pida guardarte y protegerte. Pero necesitamos vestirnos de esa armadura. Necesitamos utilizar esas herramientas espirituales que no se ven. Se manifiestan cuando tú en tu habitación, allí donde nadie te ve, en los secretos, porque Jehová ve en los secretos. Allí oro y clamo. Y ahora es cuando se manifiesta y digo, tú eres real. Y tú andas más cerca de mí de lo que yo pienso. Tan cerca que el reino de los cielos está dentro de nosotros. Tan cerca que mi Dios ve a través de mis ojos, a través de los tuyos. Y a veces ve nuestra tristeza. Pero ve los dones y la armadura en el suelo. Porque no la cogemos y nos vestimos como cristianos y creyentes. Le digo rabí, le digo maestro, pero hago lo que me da la gana. Tenemos que volver a la locura de la predicación del Evangelio, a la locura de hacerlo real en mi vida. A mí el primer hombre de Dios que yo conocí me dice, Antonio, has probado de todo, prueba esto, a ver si te engañas. Y Dios nunca me engañó. Estudiaba en una habitación y leía y creía y hablaba y se manifiesta en mi vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás. O sea que quien reparte, ¿qué se lleva? La mejor parte. Tiempo de recoger. Hemos trabajado mucho. Este rúa del Señor te está diciendo que este es tu tiempo. Levántate. Dile al pueblo que se levante. Vamos a cruzar. Estamos llegando a la puerta de la bendición. A este pueblo por heredará la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni siniestra. ¿Y qué hacemos nosotros? Cogemos nuestras estructuras o todo el camino que he aprendido en Egipto, yo llego y cojo mis propios diseños y mis propias estructuras. Porque es como nos dijo el pastor en los yo soy. Yo soy el camino, la verdad y la vida.
Y cuando llego a la bendición pienso que ahí empieza el trabajo del Señor en mi vida. No, el Señor ya me había cualificado. Y todo es heredado. ¿Por qué desperdiciar unas vestiduras tan hermosas que te está vistiendo el Señor? Pero aquí viene el pero. Para que este contrato se cumpla, sigue las estructuras del Señor, sigue el diseño del Señor. No hagas las cosas a tu manera. Preserva en las estructuras enseñadas. Sigue diciendo, para que seas prosperado en todas las cosas que emprenda. O sea, sabe el Señor si tú estás sujeto y guardando lo que te han enseñado durante años. ¿Se va a hacer manifiesto en tu vida el clase de Dios que te acompaña? Pues yo te puedo tener un papá airoso conmigo, ¿verdad? A mí muchas veces me veía la vecina y mi papá corriendo, pegándome cada en el culo. O un padre amoroso a tu lado. ¿Cómo te lleva a ti? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces, ¿se está manifestando Dios en tu vida o no? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca es, ¿qué quiere decir? Cuando yo tenga tiempo. Nunca es opcional. Hoy me encuentro bien, sí, mañana me encuentro bien, no. No. Nunca es nunca. Que no, cabezón, que no, cabezona. Nunca es nunca. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Apártate en el Señor, 5 minutos, esto como gimnasio, 10 minutos, coge un versículo por la mañana, dentro de un mes serán 2, dentro de 3 meses serán 3. No hay opción aquí, nunca es nunca. Porque para que todo esto se manifieste, lo mismo que me está diciendo, lo que voy a adquirir, también me está diciendo lo que no debo de hacer. Tenemos que tener la luz encendida. Dice la palabra del Señor que un almud no se esconde debajo de una cama, una lámpara no se esconde debajo de una cama, sino se pone en lo más alto para que brille, ¿qué? Para que brille a los hombres. Pero ¿de dónde viene la luz? Tú puedes dar tu luz o la luz proviene de Cristo. Entonces el que se manifiesta es el Cristo en una vida y en una persona. Guardando lo que otros me enseñaron. ¿Tú sabes lo que me enseña el diablo? Dios lo reprenda. La Biblia esa que está escondida aquí, en el desierto. Una Biblia de engaño, una Biblia transversada, yo hago lo que me da la gana, Dios está en todos sitios, Dios está en el hogar, yo puedo ir para allá, yo me puedo tirar del penáculo que no me va a pasar nada, yo me puedo meter en todos los sitios que me da la gana como creyente que no me va a pasar nada. No tentarás a tu Dios. Te montas allá arriba, el porrazo que va a pegar va a ser fuerte. Sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a lo que me dé la gana. ¿Eso dice? ¿Qué dice? A lo que está escrito. Hagas conforme a lo que está escrito. ¿Por qué hacemos lo que nos da la gana?
Enseña a ser conforme a lo que está escrito. Porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Qué bueno es guardar la lámpara encendida, no presentar un fuego extraño. Muchos saben de teología, muchos saben de la palabra, está muy bien, pero dice en 2 Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Tú ves a Moisés, por ponerte un ejemplo, que va primero por las tablas, o ves a un Moisés que primero va por el ruaj al fuego, a tener el encuentro con el Señor, va a la zarza que está ardiendo, va a hablar con el Señor. La letra mata, el espíritu vivifica. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6, Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en su casa, ¿a qué no dice eso? El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Qué bonito nuestro Señor, que permanece en mí. Si yo puedo venir en la iglesia, Dios permanece en mí. Pero yo salgo de la iglesia y yo permanezco en Dios. Porque aquí dice, el que permanece en mí y yo en él. Esta lleva mucho fruto. Hermano, hay mucha letra envanece si Dios no está ahí. Yo veo los coletazos del enemigo, porque yo veo creyentes que te atacan con la palabra cuando están perdidos, cuando están caídos, se llevan versículos, una letra que está matándolo, pero no está el rúa del Señor, no está el renuevo del Espíritu Santo. Han perdido el camino, han perdido el diseño, están cansados y necesitan humillarse, clamar para volver a tener ese encuentro, ese diseño, ese propósito como tuvo con Josué en su vida. Así lo verás en tu casa. Tú no vas a cruzar aquí Marbella y la playa. ¿Te quiere que cruces el Señor en mi vida en estos tiempos? Mi casa, mi familia, restaurar. Pero para eso necesito que las tinieblas me reconozcan. Y para que las tinieblas me reconozcan, el primero que tiene que hincar rodillas soy yo. Para recibir ese soplo del Señor. Un viento recio abrió el mar y el pueblo pasó. Un soplo del Señor te dio vida. Y necesitamos nuevamente ese soplo del Señor para que nos dé ese poder que está en nosotros, el pisar la cabeza a la serpiente en nuestra casa, en nuestro hogar, y ser esos sacerdotes de nuestra casa,
Señor de nuestras vidas, porque Él está de columna en mi vida. Mucha fuerza tenía Sansón, pero en un segundo se desinfló. ¿Cuántas veces nos desinflamos nosotros, que no somos nazarenos y apartados? Perdimos ese diseño, el apartarnos cuando fuimos. Estamos diseñados por Dios desde antes de la fundación del mundo, con un propósito, como David. David murió, pero sirvió a su generación. Este es nuestro tiempo de servir y honrar a nuestro Señor. El yo soy, el yo creo. Es verdad que el pastor nos habló de los yo soy de Jesús. Pastor, un día tiene que hablar de los yo soy de Antonio, de los yo soy de Carmen, de los yo soy, porque la que tenemos los yo soy nuestros. ¿Verdad? Yo soy, yo creo, yo pienso, yo digo. De mis 13 nadie me baja, ¿verdad? Hermanos, fuegos antes de conquistas. Encuentros con nuestro Señor. El que se acerca al fuego, ahí adquiere un propósito. Escucha la voz de Dios. Que no paramos de escuchar la voz del mundo y esta voz del mundo nos infecta. Necesitamos esos Getsemaní, esa prensa. Yo no sé por dónde tú estás pasando, tú no sabes cómo está mi vida, pero sí sé cuando me encuentro con Él lo que aprieta la prensa o la afloja, porque lo necesito. Pero la palabra también dice que el que anda en tinieblas no se acerca a la luz para que su obra no sea vista. Y el que anda en luz para que su obra sea vista. Pero el fruto del pecado es la muerte. 1000 veces caerá el justo, 1000 veces lo levantará Dios. Pero cuando acudimos a nuestro abogado, que es Jesucristo. Pero si ya no hacemos nada, no hacemos caso al abogado. ¿No están una vez en un juicio? Allí hay un fiscal, el fiscal siempre pide 20 años. El juez medio, el fiscal pide 20 y el abogado dice, pero si estos son 5 meses, 20. Si yo me presento sin abogado a un juicio, ¿qué va a pasar? Estoy en las manos del fiscal. Abogado tienes. Fiel y justo para perdonarnos, fiel y justo para levantarnos, fiel y justo para renovarnos, fiel y justo para volver a recoger aquello que el diablo está rompiendo en mi casa, en mi hogar, en mi familia, en mi entorno. Reprenderlo en el poderoso nombre de Jesús. Pero para eso tengo que permanecer en Cristo Jesús, para llevar mucho fruto en Él. Porque si no, mi palabra, el diablo se ríe. ¿Tú, Jesús? Yo a Pedro, a Juan, a María, la conozco, pero ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Con qué autoridad me estás hablando tú? Venga, vente, vamos a llorar los dos juntos. Y te lleva con él a llorar. Y te lleva contigo a debilitarte. Recuerda una cosa. La palabra del Señor dice, discierne el espíritu que te habla. El otro es un imitador. Y allí en aquella época cuando Jesús vino había una Biblia de mentiras. Ustedes sois de vuestro padre Satanás. Porque si fuerais de Dios, a mí oiríais, a mí me aceptaríais. Y mi palabra cabería en ustedes. Pero como sois homicidas desde el principio, procuráis matarme.
Ponéis pesos y cargas en las personas que ni ustedes mismos la podéis llevar. Y a veces yo siento en el pueblo de Dios, cuando lo siento cargado, cuando lo siento apagado, ¿qué Biblia tienen en sus manos? ¿Qué espíritu le está hablando? ¿Un espíritu de derrota? ¿Un espíritu de conformismo? Necesitamos otra vez ese rúa del Señor, el volvernos al primer amor, al poder del Espíritu Santo en nuestra vida, levantarnos con autoridad en Cristo Jesús. Eres hijo y hija del Rey de Reyes, del Señor de Señores, y el enemigo se burla de ti. Sigue diciendo: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Esto es fuego de unción, esto es estructura, esto es bendición. No te apartes ni a derecha ni a siniestra, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. ¿Por qué nos apartamos? ¿Tú tuviste un encuentro con el Señor verdadero? ¿Tú has sentido que el Señor vino a traerte vida? ¿Tú has sentido como Dios le habló a Sansón? ¿Tú has sentido como esas palabras tan bonitas, esfuérzate, sé valiente, como estuve con Moisés, estaría contigo? ¿Tú has sentido esas palabras en tu vida? ¿Por qué no te levantas y cruzas? ¿Por qué no dices una vez por todas como Josué? En tu casa, en tu familia, levantarse porque en 3 días vamos a lo prometido con el Señor. Te levantas ya con un liderazgo, con una posición, como varón y varona de Cristo Jesús. Estos preparativos, que es el título, ya lo dice la palabra. Prepárate para donde vas. No te quedes un día más como si fuera otro, como si no pasara nada. Dile ya al Egipto fuera de mi vida. El Egipto representa el pecado, el Egipto representa las viejas amistades, el Egipto representa el retroceso en Cristo Jesús, el Egipto representa el no avanzar en Cristo Jesús. Dile ya a ese Egipto, lárgate. Yo hoy puedo decir en mi vida, gracias a todos los que me dejaste y a todos los que me abandonaste, porque me habéis hecho mucho bien en mi vida. Pero cuando todavía estamos en Egipto, Dios te esfuerza para seguir para adelante y tú sigues amando la cebolla, tú sigues amando los ajos, tú sigues amando las cadenas. No has sido libre en Cristo Jesús. Pero no eres libre porque todavía no has conocido la libertad. Si conocierais la verdad os hará libre. Cuando no soy libre es porque todavía no la he conocido. Vamos a cortar en esta tarde así, pero llevándonos a nuestra casa estos deberes, hacer preparativos en nuestra vida.
Yo he llegado de vacaciones, yo he caminado mucho ya en Cristo Jesús, pero también he aclamado porque el Señor no es un Señor de paro, es un Señor de cosas nuevas. Y quiero seguir viendo cosas nuevas en Él, quiero seguir viendo conquistas, quiero seguir abriendo cosas, quiero seguir viendo a gente convirtiéndose, quiero seguir viendo gente que clama la necesidad de Cristo Jesús en su vida y Cristo Jesús derrama y restaura las vidas y las casas y renuevan y se ve el primer amor y volviéndonos a los frutos que dábamos al principio. ¿Tú lo crees? Yo lo creo. Por eso vamos a ponernos en pie en esta tarde y vamos a pedirle al Señor que traiga esos preparativos a nuestra vida, que nos ayude a esforzarnos, que nos ayude a levantarnos, que nos ayude a hincar rodillas, para que ese renuevo del Espíritu Santo venga en nuestra vida, porque entonces se acabó el propósito. No quiero ser un Moisés que ve la tierra ya desde lejos, que ve los frutos. Sé fuerte y valiente, que Dios estará con nosotros. Te damos la gloria, Señor, y la honra, Papá mío, en esta bendita tarde, Señor mío. Te damos paso, Señor, a nuestras vidas, Señor, para que tú vuelvas a traer ese poder del Espíritu Santo, Señor, en nuestras vidas y traiga ese renuevo, Señor, que nos ayude a adquirir la posición que tú quieres darnos. Estamos ciegos, Señor, y andamos peores, Señor, que gente que no te conoce, que inconversos, teniéndote a ti a nuestro lado, Señor. Ayúdanos, Señor, a despertar, Señor, y a ponernos esa armadura de la fe, Señor, que tú describes en tu palabra, Padre mío, para que poder arrebatar el reino de los cielos, que solo lo hacen los valientes, Señor. Pero hoy, como Sansón, quizás te queremos decir que hay momentos en nuestra vida que hemos estado cansados. Hoy te clamamos, Señor, para que tú soples ese viento, Señor, en nuestra vida, Señor, y traiga renuevo, traiga preparación a nuestra vida, porque hemos visto que nos lleva a un otro lugar, a otra posición, Señor. Manifiéstate, Señor, en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras vidas, y manifiéstate a través de nosotros, porque tú vives en nosotros. Todo te lo pedimos en el santísimo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y el pueblo dijo, amén.